Hola inversionistas, comprar barato y vender caro. Muy seguramente si invierten en la bolsa de valores habrán escuchado más de una vez esta regla general. Sin embargo, ¿cuándo y cuánto es barato y cuándo y cuánto es caro? Esa es la pregunta más difícil de responder de todas. Antes de comenzar debo aclarar que lo que escucharán el día de hoy está enfocado exclusivamente a la inversión en valor. Para cuestiones de trading y especulación en general, esto no les servirá en lo absoluto. Pero bueno, para ser un poco más organizado el tema, les daré 5 consejos a tener en cuenta a la hora de comprar o vender acciones. El consejo número 1 es: olvídate de las gráficas. Lo normal, sobre todo cuando alguien explica y más para gancho por decirlo así, es enseñar gráficas como esta y decir algo así como: si tú hubieras invertido aquí y hubieras vendido aquí, hubieras obtenido un rendimiento del X%. Pero dado que esos son solamente datos históricos, y considerando que en la bolsa rendimientos pasados no aseguran rendimientos futuros, está un poco fuera de lugar hacer ese tipo de comentarios. Pero lo más alarmante es tomar la misma gráfica y decir algo así como: aquí en el punto más bajo es donde debes de comprar, y aquí en el punto más alto es donde debes de vender. Y pues sí, en efecto, eso es lo ideal. Se sabe de antemano que el punto más bajo es lo más barato y el más alto es lo más caro. Pero son solamente los límites que dibujarán o delimitarán en el futuro cuáles fueron los puntos de las pérdidas o ganancias más altas en el pasado. Pero solamente eso y no más. Identificarlo en una gráfica que ya está previamente hecha, pues sí, es muy sencillo. Pero ¿y cómo saberlo cuando esa gráfica apenas será dibujada? Ahí ya no es tan sencillo, ¿verdad? ¿Cómo saber en qué momento en el futuro tocará el punto máximo o el punto mínimo? Incluso haciendo trading o alguna clase de especulación, no es para nada sencillo atinarle a esos momentos específicos, y digo atinarle porque creo que es la palabra más adecuada. Es por ello que guiarse por las gráficas, al menos en la inversión en valor, no es tan útil. Pero entonces, ¿cuándo debemos comprar y cuándo debemos vender? Eso nos lleva al segundo consejo, que es hacer un buen análisis. Tan sencillo como suena, pero que la verdad sí tiene su complejidad. Básicamente deberás comprar o vender cuando para tu análisis las acciones estén subvaluadas o sobrevaluadas respectivamente, para lo cual evidentemente no necesitarás las gráficas. Pero esto es más complejo de lo que suena. Para empezar, por el hecho de que normalmente se suele pensar que el análisis es solamente al principio, es decir, cuando se va a comprar. Y solo con llegar a un rendimiento deseado o muy atractivo entre comillas, se debe de vender. Sin embargo, no es así por muchas razones. Puede que la ganancia sea muy alta, pero tal vez convenga comprar más, o vender solamente una parte, o esperar, etcétera, etcétera, etcétera. Para poder vender es necesario analizar nuevamente. De hecho, básicamente existen 5 momentos en los que se debe de analizar una sola emisora: al comprar acciones por primera vez, al querer comprar más acciones, al vender acciones de forma total o parcial, al decidir si comprar o vender total o parcialmente las acciones, y como mero monitoreo. Obviamente en algunos casos el análisis será más complejo y profundo que en otros, pero de eso ya hablaremos en otros videos. Entonces, como notarán, el análisis, un buen análisis, no es solamente para comprar, sino también para vender. Así que este paso no se debe de omitir en la medida de lo posible. Es más, si conocen muy bien a la empresa y han leído sus reportes, y sus análisis iniciales fueron muy profundos, bastará con unos cuantos parámetros analizados nuevamente. El tercer consejo es: libérate de tus emociones. No compres por ambición o solamente por euforia, y menos vendas por tristeza o por culpa. Las emociones básicamente no sirven para nada en la bolsa, más que para generar problemas. El consejo anterior debe de ser una base para la toma de decisiones: análisis, cabeza fría y cero emociones. La verdad no hay mucho más de qué hablar a este respecto. Deberán aprender a controlar sus emociones en la bolsa y no permitir que ellas los controlen a ustedes y les hagan tomar decisiones precipitadas, las cuales sin un previo análisis tienen una alta probabilidad de ser erróneas. El cuarto consejo es comprar o vender y no voltear a ver a la emisora, al menos por un tiempo. Ya de por sí estar pegados todo el día a la pantalla de la lap, de la computadora, del celular es cansado. Ahora imagínense el estrés de ver cómo suben y bajan los números a cada rato. La carga emocional, regresando al punto anterior, se incrementa al ver cómo baja o cómo sube la cotización de una empresa. Si compraron y analizaron bien, su dinero no debería ir a ninguna parte. Si vendieron y analizaron bien, habrán tomado ganancias prudentes o pérdidas tolerables si es que fuera el caso. Obviamente deberán buscar analizar lo mejor que puedan para que sean más las primeras que las segundas,
Porque sí, en algún punto cometerán errores y tendrán eventuales pérdidas. Y quien se atreva a decir lo contrario, simple y sencillamente les estará mintiendo. Muy seguramente en algún momento hayan llegado a comprar acciones de una empresa y al día siguiente o semana siguiente o incluso el mes siguiente, su cotización sigue bajando. O por el contrario, vendieron en un punto y posterior a ello la cotización siguió subiendo. Pues déjenme decirles que esto es más común de lo que suena. Y de hecho es muy normal que pase. Yo sé que la frustración es grande al ver esto y decir cosas como mejor me hubiera esperado a comprar o vender después para tener un mayor beneficio, una menor pérdida. Sin embargo, no hay forma exacta de saber en qué punto comprar o vender para maximizar la ganancia. Se sabe dónde debería ser, pero siendo honestos con nosotros mismos, nadie tiene la facultad de saber siempre cuándo será el momento justo para hacerlo. Es más, en ocasiones hasta parece ser una clase de broma universal y empezarán a haber noticias aquí y allá o análisis o similares respecto a una inversión o desinversión que acaben de realizar. Las cosas en dichas noticias o análisis o cualquier otro similar podrían ser alentadoras o no. Y eso podría llegar a ponerlos un tanto inquietos respecto a si lo que hicieron fue prudente o si no lo fue. Todas estas cosas, si bien no deben dejar que los influencien, sí deben de tenerlas en cuenta, pero antes de la toma de decisiones. Porque si lo hacen o les prestan atención mucho después, solo les acarrearán más carga emocional. Estarán todo el día con la idea de si hicieron bien las cosas o no, o si deberían de dar marcha atrás, etcétera, etcétera, etcétera. Es algo frustrante y extenuante mantener ese tipo de ideas en la mente, sobre todo cuando muy seguramente las tendrán casi todo el día. Así que si llegaron a vender o a comprar una acción, lo mejor que pueden hacer es alejarse de la emisora al menos por un tiempo. El quinto y último consejo es, no intentes comprar en lo más bajo ni vender en lo más alto. Sí, así de ilógico como suena. Dado que un buen inversionista o al menos un inversionista prudente no se va a dejar guiar por las gráficas, no comprará cuando la acción esté en su punto más bajo y tampoco venderá en su punto más alto. Simple y sencillamente comprará cuando considere que es prudente y venderá también del mismo modo. Todo esto, claro, sustentado con el análisis correspondiente que se haya realizado. Y ya para finalizar, como pilón, esto último que les diré es para evitar principalmente malinterpretaciones. Sobre todo porque casi siempre les digo que hay muchas acciones de empresa las cuales no me pienso deshacer e incluso pienso pasarlas a futuras generaciones. Si bien esto es cierto, esto podría cambiar en el futuro si veo que dicha empresa comienza a tener un deterioro económico, legal, organizacional, etc. Porque si bien hay empresas de las cuales no nos gustaría desprendernos en ningún momento, lo cierto es que si es necesario vender, se deberá hacer, por más que nos guste la empresa. Pero de no ser así, el mejor plazo para invertir, como diría Warren Buffett, es para siempre. Y aquí agregaría solamente una cosa más, hasta que algo cambie en el futuro. Pues bien, hasta aquí dejaré este tema, el cual muy seguramente lo retomaremos en el futuro. Ya saben, cualquier pregunta que tengan la pueden dejar aquí abajo en los comentarios. Y ya que andan por ahí, no se olviden de dar like y compartir a este video para que esta información pueda llegar a más personas. Y tampoco se vayan sin antes suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos que subo al canal. Eso es todo por ahora. Gracias por ver. Hasta luego.